Y bueno, Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados, muchas gracias por estar acá con nosotros para analizar un poco esto de los bordes, los acuerdos. ¿Cuáles son los marcos generales? Se habló de un Estado social de derecho con provisión mixta, estatal y Estado. ¿Eso va a ser así? ¿Hay acuerdo en que se pueda escribir una Constitución declarando ese principio explícitamente? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, Rafa, muchas gracias por la... Perdón, como ya nos habíamos saludado fuera de cámara, yo me paso cosas por alto. Sí. Mire, yo creo que para tranquilidad de la gente hemos dado pasos importantes. Todavía no hay un acuerdo cerrado, por cierto. Para que eso exista debemos tener un acuerdo en cada uno de los pasos del nuevo itinerario constitucional, y aún falta. Estamos recién en la definición de las bases institucionales, lo que en su momento se llamó bordes o principios orientadores, y que dice en relación con que para llegar a un buen acuerdo y a un buen proceso constituyente tenemos que tener sobre la mesa dos factores que hay que tratar de equilibrar, ¿no? Por un lado, la participación democrática de la ciudadanía, porque cualquier proceso constituyente y cualquier constitución requiere legitimidad social, ese factor sigue presente, pero por otro lado, entendiendo que acabamos de salir de un proceso que fracasó, y fracasó por los excesos tanto en la forma como en el fondo, y que tuvo un rechazo contundente el día 4 de septiembre, creemos que es necesario que en esta segunda oportunidad que nos queremos dar, y que probablemente va a ser la última en mucho tiempo, no nos equivoquemos y seamos capaces de identificar y corregir los errores del proceso anterior, y eso significa que debe haber un cierto marco, un rayado de cancha institucional que le dé tranquilidad a la ciudadanía del punto de vista de que esos excesos no se van a volver a cometer, y de que va a haber un marco de estabilidad institucional, de gobernabilidad en este proceso constituyente. Entonces se habla, por ejemplo, de resguardar el carácter de república democrática de nuestro país, de un Estado unitario y descentralizado, de un Estado social y democrático de derecho que se pueda desenvolver, por cierto, con provisión muy mixta, pública-privada, y con ciertos márgenes también de límites razonables, como lo es la responsabilidad fiscal, ¿verdad? Que es un criterio además que en Chile hemos ocupado hace bastantes años y con muy buenos resultados. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el resguardo de ciertas autonomías constitucionales de órganos importantes de nuestro país, como es, por ejemplo, la Contraloría General, el Ministerio Público, el Banco Central, la justicia electoral, ¿no? Ciertos principios que de alguna u otra manera nos den tranquilidad de que vamos a hacer un buen proceso y de que vamos a tener ciertos bordes que sean razonables respecto de hacia dónde queremos avanzar. En eso ya tenemos bastante avance, hay algunos detalles que cerrar todavía en los próximos días. Entre lunes y martes vamos a seguir teniendo algunas reuniones multilaterales, y la idea es llegar a la reunión ampliada del día jueves con los mayores avances posibles respecto de las bases, e incluso yo diría ojalá tratar de adelantar también la pega respecto de ir definiendo ya la visión de cada sector político respecto del mecanismo o el órgano encargado de redactar esta nueva Constitución. ¿Hay muchas diferencias ahí? Lo que pasa es que hay propuestas ya del oficialismo, faltan contrapropuestas de parte de Chile Vamos y del resto de las fuerzas políticas. El Partido de la Gente presentó su propia propuesta hace unos días, que fue valorada transversalmente también, pero incluye plebiscito. Entonces, estas son definiciones que se están dando. En el caso sí, del PDG, no hay que descartar ninguna posibilidad, están todas las alternativas hoy día sobre la mesa. Hay que entender que este acuerdo que estamos buscando es distinto y se ha desarrollado de forma distinta al acuerdo del 15 de noviembre, donde había un contexto de presión social que hacía que fuera mucho más urgente y necesario llegar rápido a un acuerdo, ¿no? Hoy día la gente nos pregunta, bueno, ¿cuándo vamos a cerrar este acuerdo? Y hay bastante ansiedad y expectativa respecto de lo que pueda pasar. Y por eso nosotros hemos tratado de pedir harta prudencia, porque el proceso de reflexión posterior al plebiscito de salida del 4 de septiembre ha sido lento. O sea, cada sector político está todavía haciendo su diagnóstico, tratando de entender cuál fue efectivamente el mensaje, dónde estuvieron los errores, qué es lo que hay que corregir. Y a partir de ahí plantear sus posturas, ¿verdad? Y tenemos posturas, por cierto, que son no solo diferentes, sino que opuestas. Y tratar de equilibrar esas visiones opuestas, acercar posiciones, dejando de lado las trincheras. Yo creo que el esfuerzo mayor que hemos tenido
tenido que realizar durante estos días junto al presidente del Senado. Y yo valoro que se haya generado, eso sí, Rafa, un buen clima, con confianza, de respeto mutuo, de tratar de colaborar todos en función de un objetivo común, porque entendemos que las constituciones no pueden ser la imposición de mi visión respecto de la que tiene el que está al frente, ¿no? Muy por el contrario, debe necesariamente involucrar toda la diversidad de visiones políticas y sociales de Chile, porque es el marco institucional donde el día de mañana todos tenemos que caber, ¿no? O sea, todos los proyectos políticos dentro del marco institucional de una república democrática, por cierto, deben tener cabida allí. Y eso es lo que vamos a tratar de construir, un proceso bueno que nos lleve a una constitución para las próximas décadas y para las futuras generaciones. Raúl, usted ha nombrado una infinidad de temas. Partamos por uno que fue de los grandes, de las piedras de tope, por decirlo, o de las cosas que la gente menos entendió, se lo puede tomar de las dos maneras, la plurinacionalidad. ¿Cómo convive la plurinacionalidad con el respeto a los pueblos originarios? ¿Se va a hablar de plurinacionalidad o se va a usar otro término? Bueno, yo creo que la plurinacionalidad como concepto, tal cual se planteó en el proyecto de texto que fue rechazado el 4 de septiembre, es algo sobre lo cual es muy difícil volver. Yo creo que es uno de los principales temas que hicieron que mucha gente rechazara el texto constitucional. En cierta medida, probablemente hay ciertos aspectos de este texto, de esta propuesta, que fueron contraculturales, ¿no? Probablemente en el sentido de que la sociedad chilena no esperaba o no estaba preparada para avanzar tan rápido en esa dirección. Y yo creo que no hay que volver a correr los mismos riesgos. Por lo tanto, yo descartaría derechamente la posibilidad de hablar derechamente de plurinacionalidad nuevamente en este proceso, y hay que tomar los resguardos efectivamente para que exista un reconocimiento, para que exista la posibilidad de tener el mayor desarrollo posible, ¿verdad?, de todos los pueblos originarios indígenas en nuestro país dentro del marco de un Estado que es unitario y de una nación que es chilena. Si no hablamos de plurinacionalidad, podemos, por ejemplo, citar los ejemplos de Canadá, el mismo Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, España, donde la manera de resolverlo ha sido darle autonomía a las regiones. España es un caso de plurinacionalidad increíble, Bélgica mucho más, digamos, pero se resuelve el asunto dando más autonomía a las diferentes naciones que conviven. ¿Eso se contempla como posibilidad, aunque sea? Bueno, eso, lo que se está haciendo hoy día es las bases, ¿no? Los bordes, es el rayado de cancha, el marco de acción institucional. No es bajo ningún punto de vista redacción de contenidos, ¿no? Y desde esa perspectiva hay muchas de estas cosas que evidentemente tendrán que ser discutidas con posterioridad en el proceso constitucional mismo. Pero evidentemente que hay ciertos resguardos que van a estar incluidos, como el carácter unitario del Estado de Chile, como la existencia de una nación única e indivisible, como planteaba en su momento, por ejemplo, el proyecto constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet, ¿no? Y dentro de esos marcos es sobre lo cual hay que desarrollar cada uno de los temas constitucionales en concreto. Ya, o sea, pero en los bordes tenemos ciertos principios generales que yo creo que básicamente el desacuerdo es muy pequeño. Es una república, separación de poderes del Estado, con territorio único, con reconocimiento de los pueblos originarios, con autonomía de ciertas instituciones, con el respeto a la norma fiscal. Eso del respeto al déficit, a la norma fiscal, ¿es un impedimento? ¿Hasta ahí llega la inversión del Estado? ¿O es un resguardo simplemente? No, más que un impedimento, en realidad la manera, el vehículo a través del cual tú provees derechos sociales es a través del gasto fiscal. Claro. Y en la medida que ese gasto fiscal es viable, es responsable, ¿no? Porque los recursos son limitados y por lo tanto tienen que administrarse de forma responsable. Eso marca el punto de no pasar. Ha estado vigente en las últimas décadas en nuestro país, que creo que ha sido parte importante de los resguardos macroeconómicos que hemos tenido como Chile, y que también hablan muy bien de la responsabilidad fiscal que hemos tenido. Yo creo que es algo bueno de incorporar. Ahora, si es un Estado social de derecho con provisión pública, con provisión mixta, pública o privada, significa que
a ver, ¿quién va a tener la prioridad acá? Porque en el mundo, por ejemplo, de las ISAPRES tiene una posición súper ventajosa frente a FONASA. Se quedan con el porcentaje más rico de la población, al cual le cobran una buena suma de dinero, ya sea el 7% o más. Yo creo que muy poca gente paga el 7%, y con eso pueden construir clínicas, pueden asociarse con otros grupos económicos, mientras que FONASA se hace cargo del 80% que no tiene ese nivel de ingresos. ¿Cómo se va a emparejar ya cuando hablamos de provisión mixta público-privada? ¿Vamos a hablar de una provisión pareja? Bueno, lo ideal es que efectivamente avance en esa dirección, pero el desarrollo de la bajada de eso va a ser parte del proceso constituyente. O sea, acá lo que estamos definiendo es que queremos dejar atrás el Estado subsidiario y queremos pasar a un Estado social y democrático de derechos, pero con ciertos equilibrios desde el punto de vista de la provisión tanto pública como privada o mixta de estos derechos sociales, y con el límite de la responsabilidad fiscal, porque hemos buscado un equilibrio, y esto es muy importante, entre dejar atrás el Estado subsidiario y pasar a un Estado que garantiza un piso mínimo de dignidad, de derechos sociales, es decir, cuando las personas se sienten abandonadas, ¿verdad?, que no pueden salir adelante por sí solas, que exista esa mano amiga del Estado para dar el empujón que se requiere para salir adelante, pero al mismo tiempo abandonando también el concepto refundacional de Chile, ¿ya? Que en alguna medida estuvo muy presente en el proceso anterior, ¿no? Yo creo que la gente no quiere cambiarlo todo tan rápido, sino que quiere una transición, ¿verdad?, hacia un nuevo pacto social, hacia un nuevo pacto de convivencia que fije los cimientos del Chile que queremos construir hacia el futuro, ¿no? Y eso significa un proceso, una transición que sea también con tranquilidad, con gradualidad, responsable. Entonces vamos a tratar de buscar un equilibrio entre dejar atrás la refundación de Chile para dar tranquilidad y garantía a una parte importante de nuestro país, pero al mismo tiempo dejar atrás también ese Estado subsidiario que nos ha hecho tanto daño, para pasar a un Estado que garantiza derechos sociales y a través de esos derechos sociales garantiza también mayor justicia social y mayor dignidad para los chilenos. Raúl, ¿y cómo se va a hacer para que estos principios sean respetados por la nueva convención? ¿Tenemos alguna garantía o vamos a ver gente, ¿cómo decirlo?, escapándose con los tarros cuando sea la nueva constituyente? Bueno, esa es la pregunta que tenemos que responder en los próximos días, justamente, y que ya no estamos haciendo, porque cuando se fija un rayado de cancha, un marco de acción que pretende dar tranquilidad a los chilenos respecto de un buen proceso constituyente, obviamente que lo que queremos es que eso se respete, que se cumpla y que sea exigible, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener que delinear también algún mecanismo que permita el respeto de aquello, ¿no? Buscar el equilibrio entre no constreñir la deliberación democrática que se requiere para el futuro proceso constituyente, pero al mismo tiempo que se resguarde lo suficiente este rayado de cancha institucional para que no se sobrepase, para que no tengamos exceso y eso ponga en riesgo nuevamente esta segunda oportunidad de cambio constitucional. ¿Se ha hablado de cómo se va a conformar el órgano constituyente? Bueno, hay distintas propuestas sobre la mesa, no hay consenso respecto de aquello todavía, hay algunos sectores que todavía no presentan iniciativas en esta materia. Yo creo que es momento ya de empezar. El Partido Republicano es que no ha presentado. No, Chile Vamos no ha presentado propuestas respecto del órgano mismo. Sí han manifestado su intención, su voluntad, pero propuestas formalmente no. Sí hay una del oficialismo y hoy día necesitamos ya empezar a delinear aquello y a tomar definiciones, porque hemos dicho que hay que dar una certidumbre rápido al país, ¿no? Creo que octubre es un mes muy relevante, porque si nos pasamos de octubre ya no nos van a poder calzar los plazos electorales. El CERVEL nos dijo cuáles eran los tiempos que se requerían para posibles elecciones el próximo año, ¿verdad? O incluso para la eventualidad de necesitar plebiscito, y necesitamos cerrar este acuerdo en octubre para que noviembre y diciembre sean los tiempos de tramitación en ambas cámaras de esta reforma constitucional. Entonces hay que acelerar el tranco
definitivamente, y eso significa ver cómo vamos a resguardar estas bases institucionales y tomar la definición respecto del órgano o mecanismo que es fundamental también para establecer cuáles van a ser las reglas de funcionamiento, qué cantidad de personas lo van a componer, cuál va a ser el plazo que van a tener para redactar este nuevo texto, cómo se van a acompañar técnica, jurídicamente también por expertos, por asesores. Esas definiciones todavía están pendientes, pero yo creo que hay bastante consenso de que tiene que haber participación democrática en la ciudadanía y por lo tanto de que tiene que existir un órgano electo. Hay bastante temor respecto de la palabra, incluso convención, y por lo tanto, bueno, yo creo que vamos a tener que consensuar un nombre distinto y algunas características de funcionamiento también distintas, porque la lógica de funcionamiento es que es importante, porque por ejemplo el reglamento, ¿ya? Necesitamos que este nuevo órgano no funcione sobre una lógica polarizada, de tratar de imponer mi visión frente al otro, que es la lógica sobre la cual se hizo mucho daño al proceso anterior, y tratemos de tener una lógica más bien dialogante, de búsqueda de acuerdo, que es justamente el carácter que le estamos dando a esta mesa de conversación constitucional. Entonces vamos a tratar de hacer todo lo posible para resguardar aquello. Ahora, en la conversación, ya no en las negociaciones, en la conversación, ¿cuáles son los puntos en los que más acuerdo hay sobre este nuevo órgano constituyente? A ver, no estoy preguntando por los documentos que se han firmado ni lo que se ha proyectado, en la conversación, en la previa, ¿sobre qué nos vamos a poner de acuerdo? A ver, respecto del órgano. Sí. Mire, es difícil dar mucho detalle respecto de eso, porque mi rol es más bien de mediador o facilitador de las distintas posiciones. Entonces cuénteme los más generales. Pero yo diría que en principio hay consenso transversal de que debe existir un órgano electo por la ciudadanía con un nombre distinto, ya que no se va a llamar Convención Constitucional y que va a tener ciertas reglas de funcionamiento distintas, de composición, probablemente más acotado que el anterior, probablemente un plazo también más acotado de redacción, no se parte desde cero, se parte desde las bases institucionales, se parte también de la experiencia y de la tradición histórica constitucional de Chile, incluyendo el proceso anterior. Y que va a tener también una lógica distinta, más de entendimiento, más de unión. Y yo creo que esa señal es muy importante, porque yo creo que si hay una lección que sacar de este proceso es que no solamente el fondo importa, sino que también la forma para los chilenos y chilenas. Y bueno, todas las decisiones que tomemos durante los próximos días y que nos lleven al final del camino a este acuerdo van a ir en esa dirección. Don Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a usted, Rafael. Son las